bendiciones a cada uno de ustedes y bienvenidos a este miércoles de avivamiento. Damos gracias a Dios por otro día más, otra semana más que estamos viendo la mano poderosa del Señor. Así que gracias a todos ustedes. Si usted está conectado, está con nosotros conectándose en esta hora, ayúdeme a compartir para que así podamos estar todos juntos y todos conectados en un mismo sentir, en una misma página, como dicen por ahí. Bienvenidos a aquellos también que están a través del canal de YouTube de nuestra iglesia, La Vida Eterna, y que sea el Señor ministrando sus corazones. Así que bienvenidos también a los hijos de la casa, que también veo que están conectados por ahí. Damos gracias a Dios por eso y sabemos que el Señor pues es bueno y su misericordia es para siempre. Así que hoy vamos a tener un tema muy bueno. Hoy voy a hablar un poquito de lo que es saber reconocer cuando algo está mal. A veces a nosotros los seres humanos nos cuesta trabajo reconocer cuando algo está mal. Y una de las áreas que el Espíritu Santo quiere trabajar en nuestras vidas es que nosotros aprendamos a reconocer cuando algo de verdad pues pertenece al Señor y si es el Señor que quiere llevar esa área en nuestra vida a una manera más realística y que podamos lograr las metas en Cristo Jesús. Obviamente nosotros como seres humanos estamos en trabajo constantemente, en una formación constante, pero cuando nosotros realmente sabemos reconocer que hay algo más en nuestra vida, esto implica humildad, esto implica arrepentimiento genuino, esto implica discernimiento basado en la palabra del Señor, porque de esa manera entonces nosotros podemos reconocer que realmente estamos creyendo en lo que el Señor ha dicho y somos personas pues humildes y entendemos todo lo que es basado en la palabra de Dios, no en criterios propios, porque a veces usted puede decir, bueno, yo estoy bien y piensa que está bien y nadie lo saca de ahí. Pero a veces el problema no es nosotros sentirnos bien o sentir que lo estamos haciendo bien, sino pensar, ¿será que lo que hago le agrada a Dios? ¿Será que lo que hago realmente es lo que Dios quiere? ¿Será que lo que estoy haciendo realmente agrada al Señor? Entonces la Biblia enseña que a veces confesando, ¿verdad? Y abandonando el error trae perdón a nuestra vida. Mientras que ocultarlo puede impedir que la prosperidad espiritual llegue a nuestra vida, porque recuerde que es un proceso de madurez para vivir rectamente con el Señor. Y la madurez espiritual no se consigue en un día. La madurez espiritual se consigue según nosotros vamos desarrollándonos y según nosotros vamos haciendo las cosas de acuerdo al corazón del Señor. Ahora mire lo que dice Salmo 139, versículo 23 al 24. Bienvenidos los que se van conectando. Salmos 139, 23 al 24. Dice, pide a Dios que examine el corazón para identificar caminos erróneos. Pide a Dios que examine el corazón. ¿Para qué? Identificar caminos erróneos. A veces nosotros tenemos que aprender a identificar, y yo creo que ahí es donde está la parte más dura para el ser humano. Y cuando digo la parte más dura es porque nosotros a veces no tenemos esa capacidad donde podamos identificar cuando hay algo mal en nuestra vida. Dice el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo. Y guíame en el camino eterno. Escuche bien. Y ve si hay en mí camino malo. O sea, hay cosas malas que tal vez están en nuestra vida, pero a nosotros nos cuesta reconocer. Y ahí es donde nos toca a nosotros hacer lo que dice el libro de los Salmos. Pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios, que es el que conoce nuestros corazones, que nos pruebe. Él conoce tus inquietudes y las mías. Y si Él ve algo malo, dice el libro de los Salmos 139, 24, guíame en el camino eterno. O sea que aquí vemos en el libro de los Salmos que te está enseñando a que
nosotros aprendamos a pedirle a Dios que nos guíe en las cosas que son reales, en las cosas que realmente valen la pena. Esos caminos que a veces nos van a llevar a la pérdida, al pecado, a la separación, a la envidia, esas pérdidas que nos pueden sacar a nosotros de donde Dios nos quiere, ahí es donde realmente hay como un hilo finito, donde tenemos que ser realmente tal vez probados en ese hilo finito, donde nosotros decimos, bueno, Señor, guíame, Señor, háblame, Señor, ministrame, Señor, avísame cuando hay algo mal dentro de mí. Avísame cuando hay una propuesta que tal vez me puede llevar a hacer cosas erróneas. Avísame, Dios, si la persona que tengo como llamada amiga o compañera puede ser de bendición o de maldición. O sea, la guianza en nuestros caminos depende de nuestra relación con Dios. Si nosotros realmente dependemos de Dios y si realmente estamos confiados en el Señor, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guíe. Una de las cosas que yo he aprendido en estos 30 y pico de años es que a veces el estar solo no es que no tengamos personas a nuestro alrededor. A veces el estar solo, cuando digo solo, es tomar ciertas decisiones individualmente con el Señor, nos hace más fuertes, nos hace más resilientes, resistentes, porque de esta manera vas a ser una persona completa, vas a ser una persona que realmente vas a estar todo el tiempo dependiendo de Dios, pero a la misma vez tienes esa confianza en el Señor de que realmente lo que vas a tomar o lo que vas a hacer no te vas a arrepentir, porque lo que estás haciendo lo estás haciendo de acuerdo al corazón de Dios y no de acuerdo a tus propios intereses. Entonces, primera clave para reconocer un error cuando algo está mal. Número 1, el arrepentimiento y la confesión. El primer paso cuando nosotros hacemos algo mal o cuando hay algo que está mal en nuestra vida es reconocer el error para obtener el perdón de Dios y de los demás. Y qué lindo, ¿verdad? Porque a veces nosotros reconocemos ante otros que hemos hecho algo malo, que hemos hablado algo malo, que hemos actuado algo que no fue debidamente correcto. Y le decimos a esa persona, por ejemplo, fulana, discúlpame, te hablé de una manera que no te tenía que hablar ayer mal y te pido disculpas. ¿Qué haces? Que en ese momento obtienes el perdón de Dios, pero también obtienes el perdón de esa persona que tal vez está ofendido. Entonces, el arrepentimiento y la confesión hace que abandonemos el orgullo y aprendamos a reconocer que el Señor está con nosotros y que el Señor nos guarda nuestra entrada y nuestra salida. Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus faltas no prosperará, pero el que reconoce y renuncia a ellas será perdonado. Aleluya, qué poderosa escritura. El que oculta sus faltas no prosperará. ¿Ve? Tú ocultas la falta y ocultando no estás haciendo nada. Pero dice, el que lo reconoce, renuncia a ellas, dice la Biblia, será perdonado. Entonces hay cosas a veces malas en nuestra vida que hay que simplemente salir de ellas. Hay cosas malas en nuestra vida que nosotros tenemos que reconocer. Me gusta porque escuché a una persona que dijo, ¿tú sabes reconocer cuando haces algo mal? ¿Tú sabes reconocer cuando dices algo mal? O sea, y yo te pregunto a ti, ¿sabes reconocer cuando actuaste mal, cuando dijiste algo mal, cuando actuaste de una manera impropia? Porque cuando te corrige un líder, un mentor, tu pastor, tu pastora, él no lo hace para sentirte mal. Él lo hace para que tú madures, porque ve un gran potencial en ti. Créame que el que no lo corrige ni al que no le dicen nada, chequéelo porque realmente lo que está haciendo es grave y a lo mejor esos mentores o esa cobertura que tienen no están ayudando en nada porque no lo corrigen. Entonces, el corregir una persona o el decirle algo mal que está haciendo es ayudarlo. Es como liberarlo, es como decirle, mira, yo veo más cosas en ti de las que puedo mirar en este momento, porque todos somos seres humanos, todos cometemos errores,
Todos pecamos, dice la Biblia, aún con el pensamiento. Entonces el arrepentimiento y la confesión trae una liberación poderosa. El arrepentimiento y la confesión trae un perdón poderoso. A veces uno tiene que, como yo digo, doblarse para que dobladitos nos veamos más bonitos. Amén. Número 2, el papel de la conciencia. Yo siempre he hablado de esto y he predicado poderosamente de esto porque cuando una persona se convierte, lo primero que se tiene que convertir en esa persona es la conciencia. Porque en la conciencia es que nosotros tenemos el almacenamiento y la conciencia empieza a recordar esas cosas malas que hicimos. Por eso es que cuando la persona viene a Cristo, uno de los primeros procesos que tiene en su vida es que la conciencia tiene todo un almacén del pasado. Y esa conciencia tiene que ser limpiada poco a poco. El Espíritu Santo comienza a limpiar. Y nuestra vida con Dios, según vamos aprendiendo la palabra, escuchando la palabra, congregándonos en discipulado, en la escuela de reyes, ¿qué pasa? Que esa conciencia se empieza a liberar y esa conciencia comienza a retomar vida. Entonces Dios ha puesto en los seres humanos una medida de la ley que permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso se llama discernimiento, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la Biblia nos advierte que nuestro propio criterio puede ser engañoso. ¡Ja! Nuestro propio criterio puede ser engañoso. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. O sea, nosotros caminamos humanamente y pensamos que estamos bien. Nosotros caminamos humanamente y pensamos que todo está bien. Pero delante de los ojos de Dios, lo más seguro no estamos bien. Entonces, ¿qué juego tiene el papel de la conciencia? Esto nos permite a nosotros medir cuando hacemos algo y no duermes en la noche entera pensando en eso. Es porque la conciencia te está hablando, te está diciendo, oye, no debiste haber hecho eso, no debiste haber actuado de esa manera. Por eso es que cuando uno corrige a un niño, y esto lo hice yo con mis hijos, por lo que viví con mi mamá nos corregía y mi mamá nos corregía tan fuerte que ella simplemente, yo siempre dije que ella era como un Pedro, o sea, era una mujer que tenía un genio muy fuerte. Pero mami cuando nos corregía, nosotros lo que estábamos era alojando en nosotros falta de perdón, odio, rencor. ¿Por qué? Porque tomábamos las cosas personales y pensábamos que ella tal vez lo estaba haciendo de una manera que nos estaba hiriendo el corazón. Entonces, una de las cosas que yo aprendí cuando me hice una mujer y tuve a mi primer hijo es que yo no tenía que corregir a mi hijo de esa manera, sino corregirlo. Pero después que yo por decir, lo disciplinara y le dijera, no vas a jugar, no vas a hacer esto, yo me sentaba con él en la cocina y yo le decía, ¿sabes por qué mamá te regañó? ¿Sabes por qué mamá te castigó? ¿Sabes por qué mamá hizo esto y hizo aquello? Porque te ama, porque quiere ver un cambio. ¿Para qué? Para que se aclarara la conciencia y no fueran a tomar represalias contra mí y me odiaran. Entonces, yo pienso que una de las cosas que el ser humano tiene que aprender a hacer es reconocer cuando algo está mal y reconocer cuando algo lo hicimos mal. Esto puede ser una actitud, puede ser un comentario, puede ser una manera como hablamos, como actuamos. A veces alguien te pide un favor y tú se lo niegas pudiéndolo haberlo hecho y no lo hiciste por X o Y razón. O sea, yo no estoy aquí para juzgarte, pero todo eso está en tu conciencia, todo eso se queda alojado ahí. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros distinguir lo bueno y lo malo. Y por eso la Biblia te advierte, que lo acabamos de leer, que todos los caminos del hombre pueden ser limpios ante tus propios ojos, pero el Señor prueba cada uno de nosotros. Número 3, el discernimiento a través de la palabra. Cuando hacemos cosas malas o estamos haciendo algo malo, una de las cosas que nos permite la palabra de Dios es confrontarnos, es saber reconocer cuando hay algo mal. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta. La palabra, dice la Biblia, que es como un espejo. Usted mira el espejo y usted se está mirando en la palabra. Entonces, cuando usted aprende a discernir a través de la palabra para saber que está mal,
Usted tiene que conocer la voluntad de Dios y desarrollar lo que se llama un discernimiento agudo. O sea, yo tengo que aprender a distinguir lo bueno de lo malo, pero al mismo tiempo tengo que aprender a saber y reconocer que hice algo mal y que yo debo recapacitar y debo cambiar el modo como yo lo estoy haciendo. Por eso es que el discernimiento se adquiere a través del estudio de la palabra, a través de la intimidad y a través de la búsqueda con Dios. Porque la palabra nos exhorta, nos confronta. Por eso dice que la palabra entra, penetra y llega hasta los tuétanos. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero una palabra puede cambiarnos. Una palabra nos puede ayudar a vernos en qué estado espiritual estamos. Una prédica te puede confrontar tu área espiritual, emocional, donde te está haciendo saber dónde estás tú. Entonces, esto indica que a través de la palabra de Dios y del discernimiento, si uno cree que algo está mal, la Biblia dice que para él es pecado. Porque si tú, sabiendo como un hijo que lo que estás haciendo está mal, para él es pecado. Si yo sé que robar es malo y yo voy y robo, estoy haciendo algo malo y eso es pecado. Entonces tenemos que aprender a discernir. No es el hecho de conocer, es diferenciar lo bueno de lo malo. Es aprender a entender qué es lo que está pasando en mi vida y a dónde Dios me lleva. Número 4, el peligro de no reconocer el error. Y esto es bien importante porque yo lo he visto en muchas personas a través de los años. He visto ministros que no reconocen su error y han caído muy profundo. Y a veces la falta de autocrítica y el orgullo, lo que le podemos llamar prepotencia, soberbia, impiden ver nuestras equivocaciones. A veces es como que alguien te corrija, alguien te diga algo y tú no quieres entender o no quieres reconocer. Es bien delicado porque a veces eso es un peligro, porque en vez de acercarte a Dios, te alejas de Dios. A veces cuando Dios permite, médicos, maestros, son gente que ha estudiado, que tienen experiencia, son gente que han pasado cosas que nosotros no hemos pasado. Es como nuestros ancestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, vivieron cosas y tal vez nos enseñaban y a nosotros no nos importaba, no lo escuchábamos, tal vez lo oíamos por aquí, nos salía por acá. O sea, cuántas cosas de nosotros a veces no nos damos cuenta, pero somos personas que a veces no entendemos. Entonces, el peligro de no reconocer un error es gravísimo, porque a veces eso te va a atrasar, no te va a dejar avanzar. En cambio, cuando sabemos reconocer que hay un error, si vamos a los estudios, eso enseña y predomina que el ser humano reconoció su error. O sea que cuando decimos algo malo, hacemos algo malo y reconocemos, de esa manera es como decir, wow, esa persona reconoció. Y yo creo que esto es como una empresa, que usted trabaje en una empresa, en una compañía, y usted cometa un error, y cuando usted se dio cuenta que cometió el error, y viene su jefe o su jefa y lo corrige y le dice, mira, fulana, esto está mal, esto usted no lo hizo correctamente, que usted simplemente diga, sí, usted tiene razón. Lo hice muy mal y le pido disculpas. No va a volver a ocurrir. ¿Ve? Una persona que reconoce el error es una persona que va a crecer y va a avanzar. Pero el peligro de no reconocer un error es que vas a caminar para atrás en vez de para adelante. Entonces, en vez de avanzar, vas a retroceder. Y así pasa con muchas personas dentro del ministerio de la iglesia que no reconocen los errores. A veces el pastor les dice sus faltas o el pastor le dice, mira, yo pienso que no debiste haber actuado así o pienso que debes de actuar así, no trates a tus hijos así, no trates a tu esposa así, mira, llegaste tarde, actuaste de una manera incorrecta. O sea, el pastor está ahí para guiar a los hijos espirituales, lo que la Biblia llama ovejas.
Los hijos en la casa están para que crezcan, para que logren sus metas. Nuestra congregación acá en Miami es una congregación de restauración, pero es una congregación donde creemos en el ministerio quíntuple, el quíntuple. O sea, yo creo en los profetas, en los apóstoles, en los evangelistas, en los maestros, en los pastores, y Dios está levantando todo este tipo de gente dentro de la casa. Entonces va a haber su tiempo donde van a ser enviados, pero hay un tiempo de transición, hay un tiempo de prueba. Hay un tiempo donde se mira el fruto, hay un tiempo donde se examina, porque uno no puede entregar una llave a alguien que no tiene la capacidad. Usted no puede entregar una llave para que te atienda en el negocio si nunca ha estado en una registradora ni tampoco atiende un negocio. O sea, ¿cómo vamos a entregar una llave al que no está capacitado? Entonces, cuando las llaves se entregan, primero Dios da una luz verde y ahí entonces es donde esa persona es lanzada y a pesar de los errores que hagas, esa persona es sabia, por decirlo una palabra correcta, y se deja corregir en el proceso, esa persona puede llegar a lejos. Pero si esa persona en medio del proceso es como que te van a entregar a ti para que tú seas el cajero del negocio y te corrigen dos veces y te corres de ahí y te vas enojado, entonces no, ya escapaste del proceso, ya no te pudiste someter en el proceso. Entonces el no someterte en el proceso es un peligro porque no reconoces tu error. La Biblia dice en Santiago 4:17, escuche bien, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Quiere decir que cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado delante de Dios. Por eso es que es importante que tú aprendas a veces a reconocer, mira, actué de esta manera, lo hice mal de esta manera. Y créame, yo soy la pastora de la iglesia, yo soy el apóstol, yo soy el ministro, pero yo también soy un ser humano y yo también puedo cometer errores. Eso no me hace menos ni más, al contrario, me hace más humilde y me hace una persona que voy a crecer más. ¿Por qué? Porque sé reconocer cuando algo lo hice mal, cuando canté mal, cuando oré mal, o sea, yo sé reconocer mis errores. Entonces eso nos va a ayudar siempre a nosotros a poder llegar a la estatura de Cristo y no tener un peligro de estar alejado de la presencia de Dios. Porque es mejor reconocer, es mejor decir, me caí y me vuelvo a levantar con la fuerza de Dios, que no reconocer que te caíste y tengas soberbia y orgullo y decir, yo no me caí a ningún lado. O sea, no vas a resolver nada. Porque, en fin, Dios conoce todas las cosas y el Espíritu Santo conoce la realidad de las cosas. Número 5, aprender de los errores. Esta me gusta. Aprender de los errores. Cuando algo está mal, yo tengo que aprender de los errores. Reconocer un error permite la rectificación, pero también reconocer un error te lleva al crecimiento personal, evitando lo que es la culpa, evitando lo que es el odio, el resentimiento excesivo y buscar cómo mejorar. Quiere decir que cuando en un ministerio se corrige algo, lo que se está tratando es de mejorar. Cuando yo aprendo de los errores, por ejemplo, un examen, tomas un examen, por ejemplo, ayer a nosotros tuvimos un examen, ¿verdad? En la escuela de música y me entregaron el mío y tuve 95%, tuve una mala. Y cuando yo miro la que tuve mala, yo dije, cónchale, por hacerlo ligero, sabía la respuesta correcta. Pero ¿qué pasa? Ahí yo reconocí mi error. A veces uno por estar apurado no piensa, no razona bien y ¿qué hace? Anota las cosas a lo ligero y lo entrega por salir. Pero no debe de ser así. Tenemos que aprender a tomarnos nuestro tiempo, reflexionar, estudiar, mirar bien, qué hice mal, saber distinguir entre lo bueno y lo malo y no simplemente decir, ay, no lo sé, lo voy a tirar ahí. Eso no son actitudes correctas. El ser humano todos los días tiene retos en su diario vivir. Escúcheme bien porque esto es poderosísimo. Todos los días nosotros tenemos retos en nuestro diario vivir con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en el ministerio, en nuestro diario vivir.
Tenemos retos que vamos a enfrentar. Aún cuando salimos a la calle, vamos al súper, vamos a la farmacia, tenemos retos con la gente. Estás en el tráfico, estás desesperado, ves a otros que se pasan por al lado. O sea, hay retos en nuestra vida donde nuestra paciencia se va a agotar, donde a lo mejor no te va a gustar el tono de voz como se habla, donde a lo mejor no te va a gustar la manera, la atmósfera. Pero esto no es para muerte, esto es para glorificar el nombre de Dios. Porque si estamos en crecimiento, tenemos que saber bien lo que estamos haciendo. Filipenses 3:14 dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. Sigo adelante a la meta, sigo adelante. Yo sigo creciendo en lo personal, yo sigo creciendo en lo espiritual. Yo evito la culpa, yo busco mejorar, yo busco llegar a la estatura de Cristo. Aprender de los errores nos va a engrandecer, va a tener una altura de sabiduría y conocimiento espiritual que nos va a ayudar. Aprender de los errores es como decían los ancestros: no vas a tropezar con la misma piedra, sino que vas a ser mejor, vas a lograr metas en Cristo Jesús. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero día a día, tenemos que aprender a reconocer los errores. Cuando usted aprende a reconocer los errores, cambia su vida, cambia. Yo estuve predicando la semana pasada, no, la semana antipasada. Bueno, también compartí un poquito en Houston, que estaba por allá por Houston. Saúl estaba en un trono. Y estando en un trono, su corazón estaba herido. Hay gente que están en plataformas, pero no están sanas. La plataforma no te va a sanar. La plataforma más bien te puede poner peor. Entonces, cuidemos el corazón porque de él mana la vida. Hoy compartí en mis redes un video, un pedacito de lo que estuve predicando allá. María estaba a los pies de Jesús cuando Jesús llegó porque Lázaro se había muerto. Marta estaba afanada. Pero el Espíritu de Dios me dijo: así hay mucha gente. Hay gente que está a los pies de Jesús, pero su corazón no está rendido. Y hay gente que está afanada, que Dios saca lo mejor de ellos. Entonces tenemos que aprender que no es doblarnos físicamente, no es humillarnos físicamente, es humillar el corazón. Porque el que humilla el corazón crece a la estatura de Cristo. Mire, la Biblia dice que Job, a pesar de su sufrimiento, Job reconocía que no debía culpar a Dios ni atribuirle despropósito alguno. Esto fue por tu culpa, esto fue porque tú así lo quisiste, sino que reconoció el bien en la soberanía de Dios. Aun cuando su esposa le dijo: deja eso y deja a este tu Dios. Él le dijo: no, si Dios ha estado conmigo en las buenas, Él va a estar conmigo en las malas. O sea, Job no atribuyó de culpar a Dios por lo que estaba pasando, sino que el sufrimiento reconoció la valentía de adorar y de simplemente darle la gloria al Señor en medio de lo que estaba viviendo. Nehemías, dice la Biblia, que sintió indignación justificada, por decirlo así, al enterarse del maltrato a sus hermanos, lo que lo llevó a actuar contra esa injusticia. Léalo en Nehemías 5:6. Pero ¿qué pasa? Que él podía decir: están tratando mal a mis hermanos, pero no, él no tenía justificación, porque lo que estaba pasando era por una razón. Entonces tenemos, iglesia, que aprender a reconocer el mal y también aprender a que cuando se reconoce el mal no es solo para juzgar. Oiga bien, cuando yo reconozco el mal no es para juzgar. Cuando a veces se reconoce el mal que hacemos, actuamos, decimos, como lo quiera poner, es para que se arrepientan y se aparten del mal. Nadie que te corrija te va a corregir para que te quedes ahí y seas peor.
el que te corrige para que seas diferente. Quiere decir que tienes que buscar la gracia, tienes que buscar la misericordia de Dios. Los otros días yo le estaba dando un consejo a uno de los hijos de la casa y yo le dije, ¿por qué tú tienes que ser igual que tus hermanos? ¿Por qué no eres diferente? Porque algo que yo aprendo de la vida de José es que José fue diferente. José no actuó de la misma forma o manera como sus hermanos lo trataron. Lo vendieron, lo echaron a muerto, dijeron una mentira al padre, lo vendieron como esclavo. José tenía toda la justificación delante de Dios de hacer lo que quería hacer, pero José no lo hizo. José actuó diferente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que reconocer que yo no voy a imitar el mal, ni tampoco voy a pagar mal por mal. Yo he enseñado en nuestra casa, a los hijos de la casa y a los ministros que están bajo nuestra red apostólica, cuando alguien no te saluda, ve y salúdalo. Cuando alguien no te abraza, ve y abrázalo. En otras palabras, Jesús dijo, el que te dé una cachetada en la mejilla, ponle la otra. ¿Por qué tengo que ser igual yo, aquel que está mal? Yo tengo que al mal pagarlo con bien. Y si aquel me trata mal, yo lo voy a tratar bien. Si aquel habla mal de mí, yo lo voy a tratar bien. Por eso es que la Biblia dice, no te vayas en contra de tu enemigo, únete a él. Porque el que se une a él, ¿qué es lo que hace? Le muestra que él no es igual. Hay una luz en nosotros y esa luz tiene que brillar. La Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas. Entonces el reconocer el mal no deja que tu brillo se vaya. Cuando tú reconoces el mal, no significa que la unción se te va a ir. Vas a dejar de ser pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta. El reconocer el mal te hace grande delante de Dios. Cuando reconoces que estás haciendo mal, estás siendo grande. Porque te estás humillando, estás reconociendo, estás arrepintiéndote, estás alejándote de la maldad. Quieres ser diferente, no quieres ser igual. Y eso te va a ayudar a que puedas caminar en este milenio que estamos viviendo, en esta generación que estamos viviendo. Y que seamos diferentes. ¿Sabe que cuando alguien te busca porque se siente bien? Cuando alguien te busca porque siente lo mejor. Entonces, no hagamos que la gente se aleje de nosotros. Provoquemos que la gente se acerque a nosotros como pasó en los tiempos de Jesús, para que haya algo diferente en nosotros que nos pueda ayudar y nos pueda llevar a otro nivel de gloria. Aprende que a través del mal y reconocer que algo está mal, te va a hacer sabio, te va a hacer sabia y te va a abrir puertas a tu favor. Vuelvo y repito las 5 claves para reconocer cuando algo está mal. Número 1, la confesión y el arrepentimiento. Número 2, el papel de la conciencia. Aprende a tener el criterio y no ser engañado. Esa conciencia tienes que rendirla a los pies de Cristo. Número 3, el discernimiento del bien y del mal a través de la palabra. Número 4, cuando el peligro de no reconocer el error. Eso es un peligro y nos aleja de Dios. Y número 5, aprende de los errores. Con cada error aprendemos. Con cada error nos volvemos más grandes. Con cada error nos enseña a madurar espiritualmente. Y aprenda que José tuvo un corazón que rompió las leyes. José tuvo un corazón que lo que él hizo por su familia rompió el corazón de todo el mundo. Entonces no pagues mal por mal. Por el mal, paga bien y déjale todo a Dios. Mire, creemos en un Dios todopoderoso que conoce todo. Conoce lo que hay en tu pensamiento, lo que hay en tu corazón y conoce todo lo que tú vayas a hacer y todo lo que tú estés a punto de hacer. Así que solamente lo que te resta es servirle a Dios con todo tu corazón,
alejarte del mal. Y si por X o Y razón cayeras en el mal, cometieras un error, hablaras algo indebido, actuaras algo indebido, hicieras algo indebido, arrepiéntete. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios, que Dios es justo, misericordioso y bondadoso para perdonarte. Porque la Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa noche. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te doy gracias por esta palabra, porque podemos reconocer, Señor, cuando hay algo mal en nuestra vida para arrepentirnos y apartarnos del mal, sino que busquemos la gracia, que busquemos la misericordia de Dios y que cada vez nos parezcamos a ti, Señor, y que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, para reconocer cuando hay alguna área mal en nuestra vida y lo único que queremos, que anhelamos, es adorarte y rendirte adoración. En el nombre poderoso de Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por esta palabra. Bendigo la vida de ustedes y gracias por estar conectado conmigo en esta hora. Sé que esta palabra puede ser de mucha bendición para cada uno de ustedes, así que ayúdenme a compartir. Recuerda este viernes, Mujeres en Pie de Guerra, todas las mujeres, todas las hijas en la casa, a las 7:30 de la noche. Y el domingo vamos a tener la Escuela de Reyes a las 10 de la mañana. Y el domingo a las 11:30 nuestro servicio de adoración. Así que no se lo pierda, será un fin de semana cargado y sé que va a ser un fin de semana en su presencia y llena de su palabra. Así que les bendigo montones. Gracias por estar estos minutos conmigo y de parte de mi esposo, de parte de mi persona y de parte de toda nuestra casa, La Vida Eterna. Un abrazo, feliz noche, feliz día y bendiciones. Muchas gracias. Gracias.